Hola, ¿qué tal? En Irak, las fuerzas estadounidenses están en medio de una batalla muy importante. Miles y algunos de sus compañeros entran en un edificio en ruinas para protegerse mientras continúan disparando al enemigo. Lamentablemente, su capitán recibe un disparo en el cuello y comienza a sangrar rápidamente, muriendo en los brazos de Miles. De repente, una explosión hace que todo el edificio tiemble y una luz brillante aparece en el área antes de que Miles salga nuevamente para luchar. Mientras corre colina arriba, una bala lo alcanza en el estómago y cae al suelo. Miles mira hacia arriba y ve dos objetos similares a misiles pasar, seguidos por una aeronave extraña que de repente enfoca su luz hacia él, haciéndolo gritar antes de desmayarse. Algún tiempo después, Miles despierta con dolor dentro de una sala extraña. No hay ventanas ni puertas, solo paneles grises cubriendo cada centímetro de la habitación. Miles se esfuerza por levantarse y mirar más de cerca la pared, pero su herida sangra mucho y vuelve a caer. Grita pidiendo ayuda, pero nadie responde. Entonces utiliza sus suministros de emergencia para limpiar la herida y vendarla. Entonces Miles intenta usar su radio, pero no funciona. Cuando mira hacia arriba, ve la palabra abandonar en una pared que no estaba allí antes. Intenta pedir ayuda nuevamente, esta vez usando las pocas palabras en árabe que conoce, pero sin éxito. Al mirar de nuevo la pared, ahora dice abandonar todo y el suelo muestra salva el alma del pecador. Miles mira nuevamente y ahora la frase dice abandona toda esperanza. Comenzando a sentirse mareado, Miles se quita la mochila y la ropa, dándose cuenta de que la temperatura en la sala está subiendo rápidamente. Su cuerpo suda intensamente y comienza a desesperarse, golpeando las paredes mientras suplica ser liberado. Su sudor hierve al tocar el suelo y Miles empieza a preguntarse si realmente está muerto. Lentamente pierde la cordura, volviéndose paranoico al punto de sacar su arma y disparar a las paredes. Eventualmente, el calor se vuelve insoportable y cae al suelo gritando de dolor antes de desmayarse. Más tarde, cuando Miles despierta, la temperatura ha vuelto a la normalidad. Se apresura a tomar su botella para beber agua, pero en ese momento la sala comienza a girar. Miles es arrojado de un lado a otro junto con sus pertenencias, lastimándose cada vez que golpea las paredes giratorias. Esto continúa por varios minutos y cuando finalmente se detiene, Miles se da cuenta de que la sala está en una nueva posición, ya que las palabras están ahora en lugares diferentes. Para su sorpresa, algunas de sus cosas están atrapadas en el techo. Al principio, Miles entra en pánico pensando que está soñando, pero cuando se calma, intenta usar el radio nuevamente. Después de varios minutos de silencio, escucha la voz de una mujer, pero la llamada se corta rápidamente. Miles piensa que la sala está refractando la señal y recuerda que también tiene un celular que ahora está en el techo. Como no puede recordar el número, usa sus binoculares para verificar la etiqueta del teléfono y graba el número en el suelo con su cuchillo. De repente, el teléfono comienza a sonar y Miles intenta saltar para alcanzarlo, pero esto empeora su herida. Luego lanza un zapato, pero en lugar de golpear el teléfono, este también se queda atrapado en el techo. En ese momento, el hielo comienza a aparecer en las paredes. Miles corre para ponerse cualquier ropa que pueda alcanzar antes de acurrucarse mientras el hielo comienza a cubrir su rostro también. Momentos después, el hielo desaparece tan rápido como apareció, dejando los dedos de Miles morados. Frota su cuerpo para calentarse y escucha el teléfono sonar nuevamente, pero esta vez solo le muestra el dedo del medio. De repente, una alarma suena y la sala comienza a moverse nuevamente, haciendo que el teléfono caiga mientras Miles es dolorosamente lanzado de un lado a otro una vez más. Finalmente logra alcanzar el teléfono y recogerlo justo antes de que la rotación se detenga. Ahora también recupera acceso a su casco, por lo que saca una foto de su esposa e hija para guardarla en su bolsillo. Luego mastica un chicle que había escondido antes de la batalla. Después verifica el registro de llamadas en el teléfono y marca el número que lo llamó. Al principio solo hay estática, pero pronto escucha la voz de una mujer. Ella explica que ha sido secuestrada y está en una sala giratoria. Miles le pide que describa su entorno y confirma que está en una sala idéntica a la suya. Cuando la mujer menciona que no hay fuentes de luz, pero que aún puede ver, Miles se da cuenta de que está en la misma situación. Mira más de cerca su propio brazo y parece que sus
estos cuerpos son, de alguna manera, las propias fuentes de luz. Entonces Miles hace algunas preguntas para saber más sobre la mujer, pero ella se asusta pensando que él forma parte de un engaño. Miles pierde la paciencia y grita, explicando que también está atrapado y sangrando. La mujer llora, se disculpa y acepta trabajar juntos. Ella se llama Dempsey y antes de ser secuestrada estaba en la carretera. Miles recuerda que su equipo estaba cerca de una carretera y Dempsey pregunta si él estaba estacionado allí, lo que hace que Miles se altere porque nunca mencionó que era un soldado. Dempsey asegura que lo adivinó basándose en las preguntas que él hizo y en la forma en que habla. En ese momento Dempsey deja de hablar y gime de dolor. De repente las placas de identificación de Miles son jaladas hacia atrás y la cadena comienza a asfixiarlo mientras una fuerza invisible abre sus brazos, haciéndole soltar el teléfono. Su cuerpo empieza a flotar y una luz brillante aparece, tirando de todos sus miembros antes de lanzarlo al suelo. En el teléfono también se escucha a Dempsey siendo arrojada al suelo. Luego Miles oye un ruido extraño y advierte a Dempsey que la sala está a punto de moverse de nuevo. Sin embargo, en lugar de girar, esta vez las paredes comienzan a moverse hacia adentro. Miles entra en pánico e intenta empujar una pared solo para caer y desmayarse. Cuando Miles despierta, descubre que la sala se ha encogido. Tiene un ataque de pánico mientras Dempsey llama de nuevo diciendo que su sala también se ha encogido. Al darse cuenta de lo que le está ocurriendo a Miles, ella lo guía con palabras suaves para calmarlo. Luego Dempsey comienza a maldecir porque está recolocando su hombro dislocado. Miles ve palabras en las paredes en idiomas que no entiende y Dempsey confirma que también están en las paredes de su sala. Dempsey explica que nadie la atrapó directamente en la carretera, mencionando un lugar en Massachusetts, lo que hace que Miles se dé cuenta de que no tiene sentido que puedan comunicarse, ya que su teléfono pertenece a una red cerrada y él todavía piensa que está en Irak. Dempsey también entra en pánico, afirmando que construir algo así tomaría muchos días, pero ella lleva ahí solo una hora. Añade que no es nadie importante, así que no entiende por qué alguien la secuestraría. Sin embargo, antes de ser llevada, vio las mismas cosas en el cielo que Miles. Miles empieza a gritar hacia las diferentes paredes para comprobar si Dempsey es su vecina de búnker, pero ella no puede escucharlo. Entonces Miles se pregunta cómo consiguió ella su número y Dempsey dice que apareció en el techo de su sala. De repente, el teléfono anuncia otra llamada y Miles le dice a Dempsey que vuelva a llamarlo más tarde antes de atender. Un hombre comienza a hablar en otro idioma. Entonces Miles pide hablar en inglés. El hombre no es fluido, pero logra decir que no pueden ganar porque no pueden resolver la ecuación, así que deben morir. Antes de que Miles pueda pedir una explicación, la llamada termina y el teléfono vuelve a sonar con Dempsey. Miles le pregunta si sabe algo sobre una ecuación mientras cambia los vendajes de su herida, pero Dempsey no ve ninguna ecuación. Dempsey quiere establecer algún tipo de conexión para entender por qué fueron elegidos, ya que no cree que haya sido al azar. Le cuenta que es profesora de álgebra y que está comprometida con un ex soldado, aunque no parece muy feliz al hablar de su prometido, sugiriendo que él cambió mucho después de regresar de la guerra. A cambio, Miles admite que su relación con su esposa tampoco está en buen momento. Miles come las últimas raciones de su mochila mientras observa las palabras en las paredes. Algunas de ellas parecen años, desde 1951 hasta 2007. Miles cree que están usando eso para jugar con ellos y que son falsos. Dempsey se ríe al notar que no está usando un teléfono inteligente y menciona cosas como redes sociales y selfies, pero Miles no entiende. De repente, la sala comienza a brillar y a emitir un ruido que hace que los oídos de Miles sangren. A pesar del dolor, revisa su reloj y nota que los movimientos de la sala están ocurriendo con mayor frecuencia. Escribe los horarios en su brazo antes de sostenerse la cabeza, gritando de dolor insoportable hasta desmayarse. Momentos después despierta temblando y con dificultad para respirar, incapaz de contestar el teléfono que está sonando. La palabra responder aparece en la pared y Miles se obliga a contestar. Le dice a Dempsey que no hay suficiente aire y finalmente se da cuenta de que la sala es aún más pequeña ahora. Lo mismo sucede con Dempsey, quien comparte su teoría. Cree que ella, Miles y otras personas están en la misma
misma sala al mismo tiempo, pero en años diferentes. Le pide que dibuje algo en la pared. Miles dibuja una issue, que luego es rodeada por una mano dibujada por Dempsey en su tiempo. Para ella, el año es 2020. Habla sobre la cuarta dimensión y menciona que siempre ha sido mejor que la media en matemáticas, lo que hace que Miles confiese que él también siempre ha sido bueno en matemáticas, pero nunca fue un académico. Sintiendo el cansancio, Miles cae al suelo y dice que estos seres probablemente están probando sus cuerpos con todas las extrañas transformaciones de la sala. Le pregunta a Dempsey sobre el futuro y se entristece al escuchar que la guerra aún continúa. Miles llama a eso los pecados del padre y menciona que su propio padre luchó en Vietnam antes de desmayarse. Dempsey lo llama por su nombre y él despierta de inmediato, diciendo que ella lo necesita. En ese momento, Miles se da cuenta de que su diccionario de árabe cayó de su mochila. Nota que algunos de los símbolos coinciden con los que están en la pared. Comienza a traducir la mensaje y lo escribe en el suelo para que Dempsey también pueda verlo. El resultado final es una ecuación que Dempsey reconoce como el trabajo de un matemático famoso que estudió dimensiones superiores, pero que nunca pudo terminarla. Esto hace que ambos se den cuenta de que otra persona atrapada debe ser un matemático que dejó esa ecuación como pista, y concluyen que las personas secuestradas están todas conectadas de alguna manera con las matemáticas. De repente, alguien comienza a garabatear la ecuación en árabe y su traducción para cubrirla. Entonces Miles se apresura a escribir lo que recuerda en su brazo. Luego Dempsey confiesa que trabaja como profesora, pero en realidad tiene un título muy avanzado en matemáticas. Su prometido le consiguió el empleo de profesora porque no le gusta cuando habla de cosas inteligentes. Dempsey le pregunta a Miles si la guerra lo cambió y si eso lo llevó a lastimar a alguien que ama. Miles explica que la guerra convierte a los humanos en animales, suponiendo que el prometido de Dempsey debe ser abusivo. Comparte que su propio padre solía golpear a su madre, pero Miles no podía hacer nada porque era muy joven. Cuenta que el día que intentó detener a su padre, este lo arrojó a una cama plegable y la cerró. No podía moverse ni respirar, solo podía escuchar cómo su padre golpeaba a su madre. Luego Dempsey se concentra y logra recordar la ecuación. Miles le pide que la escriba en la pared antes de que ocurra otro cambio. Dempsey tiene dificultades porque está usando sus llaves para raspar la pared, lo que le toma tiempo. En ese momento la sala comienza a temblar y las manos de Miles son forzadas a tocar el suelo. Intenta levantarlas pero no puede, como si la fuerza gravitacional hubiera aumentado drásticamente. Pronto sus rodillas también son arrastradas hacia abajo y la bala es expulsada de su herida antes de que su rostro golpee el suelo, haciéndolo sangrar aún más. Miles grita mientras todo su cuerpo sufre bajo la intensa gravedad, pero en pocos minutos todo termina. Temblando, Miles toma el teléfono y maldice al ver que la pantalla está rota. Entonces suena una alarma y la sala comienza a girar de nuevo. Como la sala es más pequeña, Miles puede saltar de una pared a otra en lugar de ser lanzado de un lado a otro. Esta vez la rotación no dura mucho y la luz se apaga por unos segundos. Cuando Miles puede ver de nuevo, nota que la sala se ha encogido aún más mientras tiembla. Se recuerda a sí mismo mantener la calma e intenta usar el teléfono. Al principio nada sucede y está a punto de rendirse, pero finalmente Dempsey responde. Lamentablemente ella es interrumpida por una llamada del hombre extranjero que dice que no pueden ver ni saber. El hombre sigue repitiendo que deben fallar en el sacrificio y Miles no entiende lo que quiere decir, así que cuelga. Ahora puede hablar con Dempsey nuevamente, aunque primero tiene que esperar a que la estática desaparezca. Dempsey le dice que se rompió el brazo, que su batería se está agotando y que la muerte es su única opción. Miles se da cuenta de que ella ha estado trabajando con el hombre extranjero todo el tiempo. Entonces Dempsey finalmente comparte lo que sabe. Han sido capturados por una especie superior que está probando la inteligencia humana para verificar si son una amenaza. Dempsey cree que la humanidad no es lo suficientemente inteligente como para enfrentarse a estos alienígenas, pero Miles jura que pueden aprender a controlar la sala con suficiente concentración. Mientras Dempsey reflexiona sobre la ecuación y cómo la solución podría ser la respuesta para escapar, la luz se apaga. En la oscuridad se escucha a Miles
Miles gritar e insultar a los alienígenas, ignorando los intentos de Dempsey de calmarlo. De repente comienza a tener flashbacks de su tiempo en la guerra y de su padre golpeando a su madre, lo que hace que grite bajo la tortura psicológica. Se retuerce en el suelo mientras intenta alcanzar su arma, pero no puede defenderse de lo que está en su mente. Eventualmente los flashbacks se detienen y Miles le dice a los alienígenas que han ganado. Entonces les pide que terminen con todo mientras llora. Prepara su arma para quitarse la vida si es necesario, diciendo que no puede lidiar con todo su trauma. Pregunta a su padre por qué mató a su madre y admite que lentamente se está convirtiendo en él, aunque no quiere ser así. Después de recordarse a sí mismo que no es su padre, Miles baja el arma y llama a Dempsey, quien también está llorando. Dempsey confiesa que vio flashbacks de su prometido y admite que tiene cicatrices de todas las veces que él la golpeó. Un día finalmente huyó y condujo tan rápido por la carretera que terminó chocando su auto. Fue entonces cuando los alienígenas la capturaron. Dempsey le pregunta a Miles si alguna vez ha lastimado a su esposa y él responde que nunca lo ha hecho, aunque ha pensado en ello. Disgustada, Dempsey cuelga. Entonces una llamada del hombre extranjero llega, reprendiendo a Miles por intentar resolver la ecuación. Insiste en que no deben ganar, porque si lo hacen, los humanos se convertirán en una amenaza tan grande como los propios alienígenas. Estas criaturas no deben ver la Tierra como una amenaza, ya que quién sabe cómo podrían reaccionar. Es mejor fingir ser ratones de laboratorio inocentes. De repente suena una alarma y la sala comienza a encogerse nuevamente. Miles intenta detenerlo, pero no puede, y pronto su cuerpo está torcido en un espacio muy pequeño. En ese momento Dempsey llama de nuevo y hace la misma pregunta. Miles jura que nunca golpeó a su familia. Dice que tuvo impulsos, pero luchó contra ellos para no convertirse en su padre. Miles piensa que está roto y por eso Dempsey debería ser quien resuelva la ecuación. Ella es mejor y merece salir. Le pide disculpas por lo que es y por lo que ella ha pasado. Dempsey lo perdona. Miles le pide que encuentre a su familia y les diga que los ama y que merecen algo mejor. Ahora Dempsey encuentra la fuerza para terminar la ecuación, usando los intervalos entre los movimientos de la sala como pistas. La respuesta es 1. Dempsey intenta concentrarse para controlar la sala y hacerla girar una vez, pero no sucede nada. Reflexiona sobre esto y se da cuenta de que una sola persona no puede ser una amenaza. La respuesta simboliza a la humanidad como un todo. Los alienígenas quieren ver si los humanos son capaces de dejar de luchar y trabajar juntos. Miles se concentra y empieza a empujar la sala también para ayudar a Dempsey. Ambos gritan juntos hasta que de repente la sala explota en una luz brillante. Para su sorpresa, Dempsey y Miles se encuentran tocándose las manos y flotando en la luz. Los paneles de las paredes flotan a su alrededor, mostrando a todas las demás personas que fueron secuestradas. Esto significa que resolvieron la ecuación y liberaron a todas las víctimas. Dempsey y Miles se felicitan y comparten una sonrisa antes de desaparecer en la luz. Segundos después, Miles reaparece en Irak. Comienza a regresar con su equipo solo para escuchar sirenas y ver aviones pasando. Cuando encuentra a las tropas estadounidenses, están mirando algo peligroso en el cielo. Así termina The Abandon, película de ciencia ficción y drama de 2024. Te espero en el próximo video.